La estructura mental que un cerebro mantiene durante el paso de los años es a veces extraña. Puede ser lineal por un periodo indeterminado de tiempo, o bien transformarse con el inexorable paso de los años. Nunca se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo pasará desde la formación primigenia de este hasta el momento en que mute a estados diferentes. Probablemente estos cambios son fruto de las vivencias, de factores internos o del azar, pero estas alteraciones conforman el verdadero camino que uno sigue durante su vida, sin poder evitar en modo alguno los pasos a seguir en el transcurso de la propia existencia. Este constante trasiego emocional conformaba el día a día de nuestra protagonista, Luis Ramos, un músico de formación académica cuya principal cualidad radicaba en la excelente percepción de todo lo relacionado con la música, pero con unas ideas sobre el resto muy lejanas a lo formalmente establecido. Siempre instalado en la acomodada situación familiar, Luis pertenecía a una familia burguesa de provincias instalada en la capital de España. Su padre, Demetrio Ramos, era un reputado abogado muy respetado entre los picapleitos de Madrid. Su madre, Elisa Fuertes, nunca había tenido la intención de trabajar. En la sociedad madrileña de los 50 y 60, las mujeres, incluidas las de la clase media alta, tenían como objetivo fundamental la construcción de una familia y, si podía ser acompañada de un marido con posibles, mejor que mejor. Así pues, la familia Ramos Fuertes, tras casarse formalmente en la Basílica Catedral de la Almudena y hacer un fugaz viaje de novios por tierras gallegas, fabricó con ahínco en Santiago de Compostela a su primer retoño, Luisito, un niño mimado y consentido que desde su más tierna infancia fue objeto de regalos y prerrogativas constantes como primer y único vástago de la familia. De este modo, los primeros años del pequeño pasaron entre algodones. Estudios primarios en los salesianos, catequesis, asistencia obligatoria a misa todos los domingos, confesión y comunión obligados, obviamente, visitas con regularidad a tías y abuelos acompañadas de nuevas prebendas y un sinfín de obligadas acciones que iban conformando al nuevo miembro de la rancia comunidad. A todas estas tareas de obligado cumplimiento se unía una que se salía un tanto de las estandarizadas cometidos habituales. Elisa pertenecía a una de las innumerables coros católicos que en esos tiempos de catolicismo exacerbado existían en la capital, y este hecho había afianzado en sus principios el gusto por la música. Por tanto, cuando Luisito cumplió los 6 años, su madre tuvo bien matricularle en el conservatorio en pos de una adecuada formación que, a todas luces, ayudaría sobremanera a la buena formación humanística del muchacho. No solo hizo esto, sino que, pasados unos meses, y en vista de que el chaval llevaba bien el lenguaje musical y sus recovecos, se dispuso a comprarle una guitarra española. ¿Por qué no?, se decía su madre. Demetrio, imbuido de los asuntos de su trabajo, apenas prestaba atención a tales bagatelas. Para él, lo importante era llevar dinero a casa, cuanto más, mejor. El resto formaba parte de las competencias de su mujer. Él ya se encargó, conforme a su personalidad a priorista, de marcar las principales pautas que su esposa debía seguir con respecto al hijo. El resto no importaba demasiado. De este modo, el pequeño cumplía las pautas a seguir por la familia, intentando esforzarse en estudiar con fruición, interpretando frente al padre y a la madre las partituras de la época. Aquellos ejercicios en principio fueron meros acompañamientos rudimentarios, pero pasados un par de años ya era capaz de emular a los ídolos clásicos, Narciso Yepes o Segundo Pastor, en fin. Se estaba convirtiendo en un buen estudiante de guitarra y sus sensaciones eran cada vez más gratificantes. En cuanto a la EGB, era otra historia. Sus resultados académicos no eran tan esperanzadores, al menos no tanto como los del conservatorio. Pero eso a él no le importaba demasiado. Ya con 10 años tenía claro que lo suyo era la música, y afortunadamente para él, sus padres fueron conscientes de inmediato de que ese era el camino del pequeño Luis. A la edad de 14 años ya era un intérprete fantástico, y el grado medio estaba a su alcance, fundamentalmente por 2 razones. Era un chaval con talento y tenía disciplina. Esa disciplina que su padre se había encargado de inculcarle
no para ese cometido, sino para el estudio en general, cosa que no le vino nada mal. Pasaba las tardes encerrado en su cuarto ensayando y estudiando lenguaje musical como si no hubiera un mañana. Embebido en sus libros y su instrumento, no tenía necesidad alguna de salir con sus amigos o ver esa incipiente televisión que tanto gustaba a sus compañeros de clase. Si había partido de fútbol en el barrio, él prescindía de ello. ¿Que le llamaban para cenar? Arañaba unos minutos valiosísimos para terminar esa lección que tenía pendiente de aprender. O si la madre había hecho su postre favorito y le llamaba para probarlo, tendría que ser en otra ocasión. Él estaba en su mundo, un mundo lleno de bemoles sostenidos y corcheas que lograban hacerle crecer a pasos agigantados y que mostraban día a día a un Luis cada vez más adulto y más talentoso, pero a su vez también más ensimismado y mucho más solidario. Por otro lado, sus padres no eran una pareja feliz. Cada vez había más broncas en casa, mayor número de gritos por metro cuadrado entre Demetrio y Elisa y muchos más momentos en los que la falta de respeto era la máxima entre ambos. Aquella situación, mezcla de normalidad diaria y griterío nocturno, comenzó a afectar a Luis poco a poco. Al principio de todo aquello, el joven lo tomaba como algo desagradablemente anecdótico. Pero cuando las voces estridentes y los golpes pasaron a ser algo habitual, ya no lo tomaba como algo puntual. La cosa llegó a unos extremos en los que ya no podía estudiar con normalidad debido a los altercados entre sus progenitores. Mañana, tarde y noche los enfrentamientos entre ellos eran lo normal. Cuando el joven cumplió los 16 años, ocurrió un episodio que marcó un antes y un después en su cotidianidad. Esa noche del verano del 76, mientras todo el mundo disfrutaba en la calle del estío madrileño, sus padres tuvieron una bronca en la que llegaron a las manos a tal extremo que Demetrio pasó a la habitación de su hijo y, agarrando la guitarra de su hijo, la estampó contra el suelo al grito de «¡Yo no aguanto más!». Luis se despertó sobresaltado y, viendo el terrible espectáculo, decidió que su vida familiar había llegado a su fin. Cuando la discusión se calmó momentáneamente, cogió su bolsa de deporte, cargó la poca ropa que pudo sin elegir apenas y a eso de las 4 de la mañana se plantó en la estación de Atocha con 200 pesetas, un bocadillo a medio hacer y las tripas llenas de miedo. Cogió el primer tren a la costa levantina que pudo. Metido en su pánico, recordó que cuando niño había viajado en algunas ocasiones con la familia a Benidorm y Alicante y vislumbró un tiempo cálido y apacible para lo que sería un periplo complicado. Si al menos disfrutara de un clima agradable, todo sería menos dificultoso. Así pues, a eso de las 9 de la mañana, se encontraba en Alicante rodeado de desconocidos, arena, sol y mejores vibraciones que las que atesoraba en Madrid, pero ¿por dónde empezaba? ¿Qué sabía hacer él para poder sobrevivir en aquel lugar? En realidad no sabía nada. Era un chaval de 16 años sin acabar el bachillerato, sin acabar el grado medio del conservatorio y sin empezar a vivir esa dura vida que le tocaba deshacer a partir de esos momentos. Él lo sabía, pero la tremenda vitalidad que le da a la adolescencia consiguió al menos que comenzara a caminar sin rumbo, pero caminando. Resolvió que primero se tomaría unos días de descanso para aclarar sus ideas y decidir por dónde tiraba. Al fin y al cabo disponía de algo de dinero para sobrevivir algunas jornadas. De este modo, pensando, llegó a la playa del Postiguet. Tumbado en la arena junto a su bolsa de viaje, pasó los siguientes 3 horas hasta que, pasadas las 10 de la noche, observó cómo el día se marchaba y llegaba la noche. Pensó en coger una pensión barata, pero también reflexionó sobre el hecho de que si gastaba el poco dinero de que disponía en hoteles, en un par de días no tendría nada y decidió prescindir de ello, pues. Dormiría allí, en la arena de la playa. Así estuvo 3 noches. A la 4ª pensó en llamar a su casa. Seguro que los suyos estarían preocupados y tampoco quería que la policía anduviese buscándole por ahí como un delincuente. Cuando llamó, encontró a su madre llorando desconsoladamente y rogándole que volviese. Según ella, sus padres habían hablado y todo se había arreglado. Ya nunca volverían aquellas descomunales broncas. Luis la creyó. Pasaron 2 años en los que todo marchaba con relativa normalidad.
Demetrio estaba mucho más tranquilo trabajando sin medida, y Elisa también parecía estar instalada en una cierta tranquilidad. Pero las cosas no tardaron en ponerse cuesta arriba. El primer año, Luis terminó el grado medio en el conservatorio con unas excelentes calificaciones, y aunque el bachillerato se le resistía, todo iba con cierta fluidez. Pero cuando algo no funciona, solo es cuestión de tiempo para que vuelva a estropearse. Aproximadamente por las mismas fechas del año en que se marchó por primera vez, un día de agosto del 78, Luis se despertó debido al fortísimo ruido que venía de la habitación contigua. Cuando salió a comprobar qué ocurría, vio una estampa que jamás olvidaría. Elisa tenía la cara ensangrentada debido al tremendo puñetazo que le había propinado Demetrio, y este, balbuceante, repetía una y otra vez la palabra hostia. El joven, instintivamente, se lanzó contra su padre y, agarrándole por el cuello, trató de quitarle la vida. Pero los gritos de su madre pidiéndole que parase lograron aplacar todo aquello. Esa misma noche, con 18 recién cumplidos, volvió a emprender la huida. Esta vez sería la definitiva, se decía a sí mismo. Sin embargo, en esta ocasión fue más previsor. Comunicó a sus padres la decisión irrevocable de irse de casa con el objeto de que tuviesen claro que aquello no tenía vuelta atrás. Esta vez salió para no volver. No fue demasiado lejos. Se refugió en casa de un amigo que vivía a las afueras de Madrid junto a su novia. Su amigo Félix habitaba en un viejo piso del barrio de San Cristóbal de los Ángeles, una vivienda de 70 metros cuadrados que a Luis le pareció el Palacio Real. Allí, junto a ellos, podría disfrutar de la vida en su inmensidad, sin tener que bregar con los problemas paternos ni litigar con la disciplina familiar. Todo un lujo para un mozalbete que iba a intentar abrirse camino en la vida con el máximo ímpetu de que dispusiese. Disponía de una pequeña habitación en la que practicaba con su guitarra hasta la saciedad. Al principio, a Félix y a su novia no le pareció mal, pero cuando la cosa se puso pesada, Luis practicaba constantemente. Comenzaron los altercados. A las primeras de cambio, el joven músico aguantó el chaparrón de críticas por parte de sus compañeros de piso, pero cuando la cosa se puso más seria, comenzó a pensar seriamente en buscar otro lugar, un trabajo y, ¿por qué no?, nuevas vibraciones. Encontró su primer empleo como camarero en un pequeño bar del barrio en el que estaba ubicado con sus amigos, pero no duró bien poco. Las jornadas eran interminables y el sueldo muy escaso. Acababa a las tantas para luego aguantar las trifulcas recibidas por la parejita que le recriminaba que debía buscar nuevo aposento cuanto antes. De este modo, cuando consiguió reunir algo de dinero, se marchó del nidito de amor de sus compañeros y dio con sus recalcitrantes y juveniles huesos en un piso compartido con otras 9 personas, todos magrebíes, en Vallecas. Compartía un oscuro cuartucho con otros 3 tipos sucios y malolientes que le triplicaban la edad y que no permitían que hiciese música, pues muchos de ellos trabajaban a turnos y cuando él llegaba otros dormían o viceversa. En cualquier caso, aunque su vida diaria era bastante angosta y no era precisamente agradable para él, se sentía libre. Una sensación de libertad de la que no había dispuesto nunca y que le hacía sentirse con cierta placidez. Una cosa era que no tuviese dinero y una casa para poder ensayar, y otra muy distinta que estuviese viviendo un calvario, pensaba para sí. Todo se arreglaría, reflexionaba en su camastro de habitación compartida. El trabajo de camarero llegó hasta mediados los 80s. La capital era un constante peregrinar de gente que, como él, llegaban a Madrid para intentar hacerse un hueco entre la vorágine de trabajadores foráneos que, cargados de ideas y esperanzas, entraban a bocanadas en aquella joven y democrática capital del país. Cualquier situación, por insignificante que fuese, era nueva para él. Todo era luminosidad e ilusión. Perspectivas de toda índole para un muchacho como los demás, con poco más de 18 años, que pensaba en comerse el mundo antes de que el mundo lo deglutiese a él.
Por otro lado, comenzaba a tener pesadillas constantes y lo peor de todo era que se repetían de forma insistente. La cara de Elisa se le acercaba sigilosamente mientras le decía al oído: «Tú eres el culpable de todo». Aquello era terrible para él. Cuando aquel susurro terminaba, veía cómo su madre iba desapareciendo entre la bruma existente en su habitación, como si de un fantasma se tratase. Siempre se levantaba empapado en sudor, pensando que él no era el culpable de nada de lo que ocurría entre sus padres, pero esa imagen de la madre acusándole, desgraciadamente para él, ya no lo dejaría el resto de su vida. Carecía de tiempo para la música, pues su jornada laboral era eterna, pero siempre intentaba sacar un rato para practicar. Había ciertos ejercicios de digitación que eran esenciales para no perder su buen nivel con el instrumento, pero le resultaba dificultoso por el escaso tiempo libre de que disponía. Aún así, no perdía la esperanza de tocar con alguna de sus miles de bandas que proliferaban en el momento, aunque lo primordial era el dinero. No podía dejar su trabajo para dedicarse a buscar músicos afines, ni debía descuidar su trabajo por desastroso que fuese. Sin embargo, uno de los primeros domingos de que disponía, una vez acostumbrado a su dinámica laboral, decidió asistir al concierto que Chick Corea daba en la capital, en el antiguo pabellón de los deportes. Había trabajado duro durante 2 meses y tenía suficiente para la entrada y alguna que otra cerveza. Allí conoció a Adolfo, un bajista de su edad que había asistido al concierto solo y que gracias al azar se sentó junto a él en ese espectáculo en el que también actuaba Spyro Gyra. La conversación mantenida entre ambos fue fluida y amistosa. Obviamente, durante el evento hablaron sobre músicas y, pasado el concierto, mientras tomaban unas cervezas en un bar cercano, decidieron que los dos querían hacer algo original musicalmente hablando. Deseaban formar una banda que marcase un antes y un después en el panorama madrileño, plagado de grupos pop y punk. Ninguno quería dedicarse a las nuevas tendencias. Su intención pasaba por instaurar un nuevo concepto musical en el jazz español. Aquello era un reto, quizás demasiado grande para ellos, pero poseían los conocimientos y las ganas para aspirar a ello. Sin embargo, no disponían de local para ensayar, ni conocían otros músicos interesados en aquello. Necesitaban al menos un baterista competente y algún dinero para pagar ensayos, y esto estaba lejos de poder cumplirse a corto plazo. Aunque lo querían a toda costa, eso era esencial. Aquellos magrebíes apenas tenían dinero, pero alguno de ellos también era aficionado a la música, como Ibrahim, un compañero de piso del cuarto de al lado, que tenía una darbuka que tocaba de vez en cuando y en honor a la verdad no lo hacía nada mal. Cuando Luis se planteó que tocase con él y con Adolfo, le pareció todo un reto. Un marroquí desarraigado de su país tocando con 2 españoles en la capital del país unas músicas que desconocía, pero que le resultaban de una brillante y deslumbrante lucidez. Un reto que no podía desaprovechar de ninguna forma. Aceptó sin dudarlo. A partir de aquel momento se formó un triunvirato que configuraría la primera banda de Luis, Solidum Sonos. Un nombre que nadie entendía, pero que a él, tras consultarlo con sus compañeros de banda, le pareció muy acertado. Solidum Sonos podía traducirse algo así como ruidos sólidos en latín, algo que había escuchado en algún sitio y que le había parecido realmente ocurrente. Su grupo no debía ser estándar ni tan siquiera en el nombre, y tanto a Ibrahim como a Adolfo les pareció bien. Raro, pero bien. De este modo, comenzaron a tocar por ahí con un repertorio compuesto por canciones de todo tipo. Tan pronto hacían una versión de Camilo VI, un tema propio compuesto por cualquiera de ellos o un viejo tema de Coltrane. Todo servía, todo menos la mediocridad musical.
La máxima fundamental de los tres era convertir lo establecido en algo diferente, en algo distinto y no escuchado con anterioridad. Para ello, trataban a toda costa de instaurar registros que apenas hubiesen escuchado en otros. Luis cantaba bien y lo hacía con una extraordinaria cadencia, de forma bastante jazzística, y eso ayudaba. Adolfo, en su papel de Jaco Pastorius madrileño, recorría las cuerdas de su bajo eléctrico con una maestría inusitada, e Ibrahim tocaba la darbuka sacándole un rendimiento fuera de lo común. El marroquí había escuchado jazz en su país natal de forma esporádica, pero no era capaz de distinguir un ragtime de bebop ni a Thelonious Monk de Duke Ellington, aunque tenía algo que le ayudaba de forma rotunda. Llevaba toda la vida escuchando Jinagua, un estilo musical proveniente de lo más profundo del riff, que se asimilaba en gran medida a otras músicas avanzadas del resto del mundo como el jazz, el blues o acid más rabiosamente moderno. Esa herencia recibida de su más tierna infancia le posicionaba como un músico de gran valía frente a los percusionistas o bateristas de Madrid, que siempre se habían nutrido del rock o del pop. Una grandísima y ventajosa virtud. Tocaban mucho y tocaban bien, pero los réditos eran mínimos. El metro era su principal lugar de interpretación. En aquellos tiempos, tocar en el suburbano era lo más fácil. Nadie te ponía pegas de ningún tipo y si querías estar todo el día tocando lo podías hacer sin problema alguno. Esto no les reportaba dinero, pero sí agudeza interpretativa. Obviamente, los tres terminaron dejando sus respectivos trabajos. Entre lo que sacaban en el metro y lo que recaudaban en la calle, les daba para pagar su parte de piso y malvivir. Era una manera poco rutilante de subsistir, pero era lo que querían hacer. Adolfo provenía de una influyente familia burguesa del barrio de Salamanca, y cuando las cosas apretaban, los tres recurrían a estos. Este vivía con ellos, pero a los pocos meses de comenzar a tocar, tomó la decisión de irse a vivir con sus compañeros de banda. Nunca faltaba algo de dinero para tirar hacia adelante, lo suficiente como para dedicarse en cuerpo y alma a hacer música. Solidum Sonos era un proyecto de posadolescentes, pero que poco a poco comenzó a tener unas formas y hechuras de banda semiprofesional. A medida que pasó el tiempo, pasaron de tocar a todas horas en el suburbano a comenzar a ser llamados por algunos locales para subirse al escenario de aquellos tugurios que, aunque no pagaban bien, eran un paso hacia la profesionalidad, o al menos eso pensaban ellos. Esa manera de interpretar tan fuera de lo común y esa multiculturalidad que desprendían allá donde iban les proporcionó cierto caché en el gremio, con lo que a la par que progresaban musicalmente, también lo hacían en otros terrenos. Ibrahim empezó a ser reconocido como un buen músico magrebí que tenía muy buenas relaciones con españoles, y esto redundó en sus relaciones sociales. Comenzó a relacionarse con mujeres que iban a los conciertos y a granjearse una extraordinaria fama como amante. En esta vida, el boca a boca es un método muy eficaz para medrar, y en el caso del percusionista así fue. El tamaño de su pene, junto a sus habilidades amatorias, le comenzaron a dar una popularidad en el Madrid de los 80 nada desdeñable. Por otro lado, Adolfo era un jugador empedernido de póker y tras los bolos casi siempre terminaba en alguna timba en la que casi siempre ganaba. Su padre, un tipo que había construido media ciudad, siempre había sido un aficionado al juego y evidentemente de casta le viene al galgo. El bajista jugador empezó a ganar dinero de forma francamente seria. A medida que hacían más conciertos, más partidas jugaba. La noche madrileña le ofrecía infinidad de posibilidades como profesional del póker, empezando por reuniones con algunos promotores discográficos del momento y terminando en el casino de la capital. Solían terminar los conciertos pasadas las 12 de la noche
hora en la que casi siempre comenzaba el vicio del juego en la inmensa mayoría de las casas particulares y los antros destinados a ello. Su trabajo nocturno ayudaba a estar en el lugar y en el momento adecuado para desplumar a todas esas mentes ávidas de whisky y cartas que vendían cada noche su alma al diablo por un rato de adrenalina en vena. En cuanto a Luis, como creador y fundador de la banda, que les estaba proporcionando todo tipo de alegrías, no le iba nada mal. Era el alma mater del grupo y como tal gozaba del respeto y la buena fama que el resto de la banda le proporcionaba. Tanto Ibrahim como Adolfo hablaban maravillas de él y esto también le reportaba mujeres y dinero, ya fuera a través de los abundantes conciertos que iba realizando, como por medio de las ayudas o aportaciones de sus admiradores o admiradoras que le aportaban. Comenzaban a disponer de una verdadera cartera de personas que ayudaban al proyecto Solidum Sonos, un buen y fiel conductor para llevarlos a los bolos fuera de Madrid, groupies que les complacían en los momentos de asueto y algo que a la larga fue un empujón final para sus objetivos, un manager competente. Benito Olmedo era el hombre necesario para pasar a mayores. Era un empresario cuarentón que habían conocido en el laboratorio, un garito de Malasaña dedicado a realizar conciertos de todo tipo para jóvenes y no tan jóvenes con aspiraciones de modernidad. Allí, entre cuba libres de vodka con naranja y canutos de hachís que Ibrahim traía de su tierra, convencieron a Benito para que llevase los incipientes negocios del grupo. Este accedió. No tenía ni la más remota idea de cómo iba todo aquello de contratar conciertos con instituciones municipales, aspectos técnicos o estéticos referentes al management clásico o a derechos de autor. Pero Adolfo se encargó de convencerle de que todo aquello era muy parecido a la empresa de ventas de material de fontanería que él regentaba. A grandes rasgos solo se trataba de convencer y persuadir. Un juego más dentro del mundo de los negocios del ocio. La diosa fortuna se acerca a uno cuando uno menos se lo espera, y en el caso de Luis llegó en forma de mujer. En uno de esos conciertos que realizaban fuera de la capital, en Toledo, el guitarrista intimó con la dueña del local en el que se realizaba la actuación. La susodicha se llamaba Laura y era hija del mayor sinvergüenza de La Mancha, un expresidiario que llevaba la friolera de 30 años vendiendo bebedizos sin efecto alguno para la salud, pero que gozaban de una extraordinaria fama entre las personas de avanzada edad gracias a la ingente cantidad de dinero empleado en publicidad radiofónica. El brebaje se llamaba Reduxol y mitigaba el dolor en la mayoría de las enfermedades existentes con una salvedad. Sus efectos eran a largo plazo, con lo que los pobres diablos, por aquel entonces en España el analfabetismo y la credulidad abundaban, compraban aquel Reduxol con la esperanza de que años después sus trasnochados cuerpos se convirtieran en algo más acorde con la buena salud. Pues bien, aquella chica, hija de ese advenedizo de la farmacopea española, hizo buenas migas con Luis. Llegó un momento en que no se separaban. La relación fue a mayores. El padre, imbuido por la notoriedad del grupo y su gran popularidad, llevaba a toda la banda a su chalet de Majadahonda y allí, rodeados de tigres enjaulados, pinturas caras y criadas de sospechosa procedencia, les comenzó a proponer tratos a gran escala. Según les comentó, estaba harto de lo suyo y le apetecía remontar el vuelo a través del mundo de la música. Llevaba un tiempo esperando a un grupo que le convenciese para invertir en ellos a saco, pero no lo había conocido hasta que su hija le habló de ellos. Había hecho el servicio militar en Marruecos y aquel estilo con sabor magrebí le gustaba. La inversión del corrupto resultó fundamental. En unos meses, Solidum Sonos pasó de ser un grupo famosillo en Madrid a formar parte de las listas de éxitos de todas las discotecas y bares del país.
algo impensable para ninguno de los componentes de aquella banda de free jazz que a partir de aquellos momentos dejó el jazz para convertirse en un grupo de pop superficial e intrascendente, pero con un tirón mediático de dimensiones extraordinarias. Pero los caminos del Señor son inescrutables, y lo que hoy resultaba fantástico para los intereses de la banda resultó la debacle para estos. El éxito les rodeaba por doquier, pero también las influencias no recomendables. Luis comenzó a beber y apenas componía, y lo que había sido un acicate para él durante toda su vida empezó a resultarle tedioso. Odiaba componer aquellas cancioncillas de 3 al cuarto que le reportaban dinero a mansalva, pero que carecían de la frescura de antaño. La bebida empezó a ser su revulsivo. Se levantaba tardísimo y su desayuno consistía en un vaso de whisky sin hielo y zumo de naranja recién exprimido. Su dieta del resto del día eludía el jugo cítrico para sustituirlo por otras bebidas espirituosas en cantidades difícilmente aceptables para un cuerpo nada acostumbrado a tales excesos. Su vida comenzó a diluirse profundamente. Ibrahim cada vez pasaba más tiempo en una casa que había adquirido en Tánger. Ya no tocaba la darbuka. Se dedicaba a fumar hachís en cantidades industriales junto a una pléyade de acomodaticios seguidores que le paseaban por las calles de la rifeña ciudad como un payaso de feria fumado y derrotado. Y en cuanto a Adolfo, ya no ganaba en el juego. Ahora lo perdía todo. La banda ganaba importantes cantidades de dinero gracias a los royalties discográficos. Habían grabado 2 discos, pero lo que ganaban lo perdían a la velocidad del rayo. De hecho, le estaba prohibida la entrada a todos los casinos de prestigio debido a su fama de tramposo. En más de una ocasión aparecían los ensayos con un ojo morado y magullado hasta la hiel debido a las hostias recibidas en tales circunstancias. Una fría mañana de enero, parecida a aquella en la que Luis decidió marcharse definitivamente de casa, los 3 componentes de Solidum Sonos decidieron romper en 1000 pedazos la banda. Aquello se había convertido en un esperpento musical. Ibrahim marchó a su pueblo natal cerca de Marrakech. Adolfo buscó refugio en una ONG dedicada a la rehabilitación de ludópatas, y en cuanto a Luis, desconozco su paradero. Alguien me dijo que le habían visto tocando por las callejuelas de Ámsterdam, pero eso sí, me dijeron que tocaba por Ray Charles.